Hola, hola, ¿qué tal mis queridos amigos cultos irracionales? Estamos de nuevo ya con el live. Van a disculpar un poco la demora, solamente que, bueno, he tenido algunos asuntos ahí familiares, personales y por eso el retraso. Pero bueno, ya estamos aquí con el live del ejercicio que se va a hacer el día de mañana, mejor dicho, no que se va a grabar el día de mañana, que va a ser acerca del cálculo. Bien, y estamos con un tipo de ejercicio interesante, ya que nos dice hallar el volumen de revolución de la siguiente figura con respecto al eje Y. Y bien, ese es un ejercicio que nosotros ya lo hemos trabajado varias veces, ¿ok? Varias veces este ejercicio nosotros ya lo hemos realizado, ya lo hemos analizado, ¿no? ¿No? Vemos que es ahí un corazón, vemos que la figura ahí lo que tenemos ahí es un corazón. Lo que nos pide simplemente es el volumen de revolución con respecto al eje Y. ¿Dónde tenemos el eje Y? Aquí. ¿Ok? Entonces lo que nos dice es determinar el volumen de revolución. Sabemos nosotros que para el volumen de revolución lo que nosotros necesitamos calcular es tanto el centro de gravedad, ¿ok? O el centroide con el área de toda esta figura, ¿verdad? Entonces, teniendo este eje X, nosotros debemos de considerar que vamos a trabajar únicamente con la figura que está en la derecha. ¿Ok? Voy a asombrarlo aquí. Únicamente me va a interesar trabajar con esta figurita de aquí. Nada más. ¿Ok? Y entonces, esta va a ser la figura con la cual yo voy a hacerlo girar. Hay que tener en cuenta lo que aquí se va a formar como una especie de cono, ¿no? Un cono medio hinchado en la parte de arriba. ¿Ok? Entonces, eh, lo que nosotros necesitamos trabajar en lo que tiene que ver con volúmenes de revolución, antes de ir con la fórmula clásica de volúmenes de revolución, ¿no? Que nosotros sabemos que un volumen de revolución, de disco de revolución, se calcula, ¿no? Vamos a poner así, directamente. No sé, es con el eje, con el eje Y, sino creo yo que se calcula con pi multiplicado con la integral de que va de acotado, ¿no? De A hasta B, de un Y al cuadrado, ¿no? Creo yo. Perdón, de un X al cuadrado, de un Y al cuadrado, propiamente dicho, ¿no? De un X al cuadrado con respecto a Y, ¿verdad? Multiplicado por un diferencial de Y, ¿verdad? Esa es la fórmula clásica para calcular volumen de revolución. ¿Qué es lo que yo necesito? Necesito encontrar el X con respecto a Y, ¿verdad? Teniendo el X con respecto a Y, simplemente lo reemplazo y lo acoto de los intervalos con el cual está esa curva y desarrollo simplemente esa integral. Pero aquí lo interesante es que acá no tenemos solamente una curva, o la curva que nosotros se nos presenta aquí es una curva muy interesante, ¿no? O muy particular, ya que tenemos una curva, por así decirlo, una primera curva que es de aquí a acá, que es una semicircunferencia, estamos aclarando. Esta va a ser nuestra primera curva, que es una semicircunferencia, y una segunda curva que va a ser como, bueno, una curva que ahorita les voy a presentar la ecuación. La ecuación justo acá lo tengo. O bueno, les voy a presentar el desarrollo que se ha estado haciendo, ¿no? En los videos anteriores. ¿Ok? Para que ustedes lo puedan tener ahí en cuenta. Me van a permitir, a ver. Ok, hasta que cargue. Le voy a presentar la, la, la ecuación de Y2 o Y sub 2, que sabemos nosotros que es. A ver, ¿dónde está? Aquí. Ya, menos 2.5 raíz cuadrada de 1 menos raíz cuadrada de x sobre 2. ¿Ok? Esa es la ecuación para la segunda curva. La primera curva nosotros sabemos que ya que es una semicircunferencia. ¿Ok? Una semicircunferencia sabemos nosotros que es la ecuación de una circunferencia. ¿Verdad? Solamente que esto, a ver, bueno, acá ya lo tengo. Recién está reaccionando aquí el TikTok. Uy, a ver.
Ya, ahora sí, acá está. Estos son los ejercicios que nosotros hemos estado haciendo con respecto a esta figura, ¿no? En primer lugar, lo primero que nosotros hicimos es calcular la longitud, ¿no? Eso, la longitud de área fue un ejercicio también interesante. Y luego aquí ya empezábamos nosotros a calcular las áreas, ¿no? Las áreas de los sectores que se nos presentaban aquí. Acá están justo las ecuaciones que a mí me interesan para Y1, ¿no? Que es la parte de la curva de la semicircunferencia. Voy a apuntar aquí para que no se me pase, ¿no? Entonces, esas ecuaciones son las que yo voy a usar para poder calcular mi volumen de revolución. ¿Ok? Bueno, el Y2 yo ya lo tengo. ¿Ok? Me interesa simplemente la parte de la curva 2, 1, perdón, que es de la semicircunferencia. Bueno, aunque también ya les repito, ¿no? Como es una cónica, eso se puede calcular fácilmente despejando, ¿no? Del x cuadrado más y cuadrado igual al radio al cuadrado, ¿no? Entonces, eso sale fácil, ¿ok? Entonces, lo que nosotros nos va a interesar aquí es recopilar los datos que nosotros hemos obtenido con respecto a las áreas, ¿verdad? Hemos calculado nosotros el área 1, hemos demostrado, ¿no? El área 1, que es una semicircunferencia, hemos calculado el área de esa semicircunferencia por medio de integrales, ¿no? Aunque ya sabemos que eso se puede calcular fácilmente con un poco de geometría, ¿no? Simplemente con pi por radio al cuadrado y lo divido entre 2 y se calcula, ¿no? Pero nosotros quisimos hacerlo un poco más interesante, aplicando integrales, ¿no? Hemos hecho un integral multivariable, ¿no? Con el jacobiano, ¿ok? Y de ahí hemos nosotros calculado también el área de la segunda curva, ¿no? Qué bueno, eso también hemos ido en una serie de integrales por ahí, ¿no? Y hemos llegado a este resultado, ¿no? Voy a apuntar yo las áreas. A mí me interesa tener en cuenta cuántas son las áreas que hemos obtenido ahí de cada sector, porque esas áreas son las que yo voy a usar para poder calcular mi volumen de revolución o simplemente para evitarme el trabajo de nuevo calcularlo. ¿Ok? Muy bien. Esto, ojo, están los videos de la plataforma de TikTok. Ustedes pueden explorar el desarrollo de todo esto que se ha estado haciendo, ¿no? En el curso de, propiamente dicho, de cálculo. Bien, entonces yo ya apunté las áreas 1 y las áreas 2 porque eso es lo que yo voy a usar acá. Bueno, ¿no? Aquí hemos hecho un poco de centro de masa también, ¿no? O de centroide, hemos calculado también el centroide, pero aquí hemos calculado el centroide con respecto, bueno, en general de toda la figura, ¿no? De todo el corazón. Justo se está yendo el ¿Sí? agua. Pero, un momentito. Ya, pero, van a disculpar. Ya, pero, este centroide lo hemos calculado de todo el corazón, ¿no? O sea, en conjunto, de toda la figura. A mí, como ya les dije, me va a interesar el centroide de solamente de la mitad de este corazón, nada más. Entonces, para calcular la mitad de ese corazón necesito yo, bueno, el centroide del eje Y, que bueno, va a ser el mismo nivel, ¿no? La misma altura, pero voy a necesitar el centroide con respecto al eje X, ¿ok? Que en toda la figura nosotros habíamos dicho que es 0, ¿no? Porque en conjunto justo el centroide del eje X coincide con el eje Y, ¿verdad? Pero simplemente si yo lo analizo la mitad de ese corazón, ya este eje X se movería un poco más hacia la derecha, pues, ¿no? Y entonces ahí sí ya implicaría otro cálculo, ¿no? Un desarrollo para poder calcular ese centroide de ahí. Muy bien, mis amigos, entonces voy a proceder a calcular el centroide de ahí. ¿Ok? Bien, a ver, ahora sí regreso a la pantalla inicial. A ver, voy a un ratito a compartir acá. Ya, ok. Entonces voy a regresar a mi pantalla inicial. Me van a disculpar un momento.
Ok, ya. Como estábamos hablando acerca de los centroides, o mejor dicho, del volumen de revolución, ya le había presentado la fórmula clásica, ¿no? Del volumen de revolución, que es igual a pi por la integral de x cuadrado con respecto a y por el diferencial de y. Eso nosotros refiriéndonos al eje y, ¿ok? Pero nosotros vamos a simplemente a desarrollar ese volumen de revolución de la forma, o vamos a sacar de dónde es que sale ese, ese término, ¿ok? Ya, a ver, ok, al fin, ya no voy a cambiar pantalla. Ok, entonces, eh, eh, teniendo eso, vamos a simplemente a demostrar esta parte de aquí, ¿ok? Para nosotros saber de dónde es que ha salido esta ecuación, ¿ok? Vamos a simplemente empezar con la ecuación de Papu-Houlding. No el volumen de revolución de Papu-Houlding. ¿Qué es lo que nos decía el volumen de revolución de Papu-Houlding? Que el volumen de una figura es igual a 2pi multiplicado por... En este caso, si yo lo quería hacerlo girar con respecto a y, era multiplicado por el eje y, ¿verdad? Pero este eje y tenía la particularidad que es la distancia del eje, o mejor dicho, es la distancia del eje con respecto al centroide, ¿no? En este caso a mí me va a interesar con respecto a x, pues, ¿no? Y eso multiplicado por área. En palabras simples, si yo tenía aquí el eje, si este es eje y esta es mi figura, ¿ok? Y esta es mi figura, lo que yo voy a necesitar es saber dónde se encuentra este centroide para poder recopilar esa distancia x, ¿verdad? La distancia x con el área de esa curva, ¿no? Mejor dicho, el área debajo de esa curva. ¿Ok? Entonces, esta es la ecuación clásica de Papu-Houlding. Entonces, eso es lo que yo voy a reflejar acá para poder hallar mi volumen de revolución. Necesito ubicar mi centroide para poder yo sacar el centroide con respecto a x y simplemente teniendo todo el área, ¿verdad? Sabemos nosotros que la primera curva del área yo ya había dicho, ¿no? O yo ya había recopilado los valores, ¿no? Para el área 1, que es con respecto a esta figura, habíamos nosotros obtenido en los ejercicios anteriores que es igual a pi medios, ¿no? Es una semicircunferencia, o sea, no hay mucho que hacer acá, ¿no? Simplemente sale con pi por radio al cuadrado dividido entre 2, ¿no? Sabiendo que el radio vale 1, lo reemplazas y sale pi medios. ¿Bien? Y el área 2, ¿no? Con el desarrollo anterior de los videos anteriores con respecto a áreas bajo la curva, nos salió 8 tercios. Unidades cuadradas, ¿no? Todo unidades cuadradas. Bien, entonces, yo ya teniendo el área total, en otras palabras, porque esto se reflejaría simplemente con el volumen de 2pi por Sx, ¿no? Que vendría a ser el x del centro de gravedad, de esa simplemente de esas, la mitad de esa figura, multiplicado por el área total, que sería la suma de A1 más A2. Eso sería la ecuación clásica de Papu-Houlding, ¿no? Sin necesidad de llegar al volumen de revolución. Pero ustedes me dirán, profe, ¿y es igual hacerlo por ese método que por ese método?
Pues sí. Y simplemente te lo voy a demostrar de manera rápida, ¿ok? Para no ir mucho al detalle. X y 1, esto habíamos dicho que es el centroide, ¿no? De la figura. ¿Y cómo se representa el centroide por medio de integrales? Sí o no, que se representa con la integral de acotado de A hasta B, sí o no, de X, ¿verdad? Este X sabemos nosotros que es el centroide de la curva, no de la curva, o mejor dicho, de la columna, por el cual yo analizo, multiplicado por diferencial de área, dividido la integral por la diferencial de área, ¿verdad? Eso sí o no que es simplemente el X. Lo voy a poner entre paréntesis para no confundirlos. Y el área, sí o no que es simplemente lo mismo que tenemos acá abajo, ¿no? En el denominador. ¿Ok? Entonces, si ustedes se dan cuenta, este es el X y este es el área. Entonces, sí o no que si se van a simplificar, la parte es lo que tiene que ver con las áreas, ¿verdad? O sea, esto de aquí y esto de acá. Esos dos se simplifican y lo que quedaría aquí únicamente sería 2pi por la integral de a hasta b de x, ¿no? En el centroide, por diferencial de área, ¿no? Ya hemos simplificado esto. Ahora, esto, sí o no, que si yo lo analizo como si fuera una columna, ¿no? Un diferencial de columna, como si fuera esto. ¿Sí o no? El área sería un diferencial de y por x, ¿no? Si analizamos para el área, ¿no? Para un diferencial de área. Y el x curvita sería el x sobre 2, ¿no? Porque tenemos un rectángulo, ¿no? Un rectángulo que nosotros diferenciamos para poder hacer o para poder calcular el centroide con respecto a x. Entonces simplemente esto sería, esto habíamos dicho que es x medios y el área es x por diferencial de y, ¿no? Y x sale x cuadrado, 2 y 2 se simplifican, el volumen sería la integral de a hasta b de x cuadrado por diferencial de y. ¿Esto analizado con respecto a qué? Con respecto al eje y. ¿Sí o no que esto es lo mismo que aquí? ¿Verdad? Si yo lo quiero diferenciar con respecto a y, lo que yo voy a necesitar es que este x esté con respecto a y. Y bien, toda esta demostración ha servido con la intención de poder yo simplemente aplicar simplemente la ecuación de Papo-Houldin teniendo ya todo lo que yo necesito, todo lo que yo requiero para poder calcular el volumen de revolución. ¿Y qué es lo que yo necesito para calcular mi volumen de revolución? Necesito mi centroide con respecto a x y mi área total. El área total yo ya lo sé, que es la suma de A1 más A sub 2. ¿Ok? Entonces el A sub 1 es pi medios y el A sub 2 es 8 tercios. Calculo el área total. ¿Ok? Lo puedo hacer fácilmente. Pi medios más 8 tercios. No, lo voy a poner un poco en decimales, lo voy a trabajar 4.24 unidades cuadradas. Entonces ya tendría yo mi área total. Ahora, ¿qué me faltaría? El centroide con respecto a x. Y bueno, esa va a ser la intención o ese va a ser el trabajo aquí en este ejercicio. Poder encontrar el centroide con respecto al eje x. Muy bien, entonces voy a poner acá. Calculamos el centroide con respecto al eje x de esta figura. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Que, a ver, para evitar más desarrollos, vamos a... Un momentito.